Hola, buen día. Buenos días a todos. Es un placer para la Federación Hotelera de Mallorca ser la anfitriona de esta jornada que coorganizamos con las cooperativas agroalimentarias de las Islas Baleares y darles la bienvenida a esta sesión informativa y divulgativa en la que participan tanto representantes de establecimientos hoteleros asociados como miembros de las cooperativas, así como también consultoras que nos ayudan a realizar la implantación de los planes de circularidad. A lo largo de las próximas 2 horas vamos a abordar diversas cuestiones relacionadas con el producto local, desde aclarar y definir conceptos hasta el análisis de la normativa turística para la correcta aplicación del artículo 102 bis de la Ley 8/2012 del Turismo de las Islas Baleares y, por supuesto, esperamos que esta sea una jornada interactiva, muy participativa, en la cual, después de escuchar las diferentes intervenciones, formulen todas aquellas preguntas que consideren oportunas y necesarias para disipar las dudas, compartan sus reflexiones, que también nos expliquen las casuísticas que padecen con efectos prácticos y todo aquello que afecta a la aplicación de este artículo en los establecimientos hoteleros. En esta jornada confluyen 2 motivaciones muy importantes para la Federación. En primer lugar, porque damos continuidad a la política de alianzas estratégicas que mantiene nuestra patronal con diferentes colectivos, y yo creo que todos ustedes recordarán recientemente todo el programa que hemos desarrollado para realizar una formación y un acompañamiento para la transformación digital en nuestras empresas de la mano de Schools, junto con otras alianzas que también mantenemos para la prevención de los riesgos, como por ejemplo con Willis Towers Watson, o la activación de un partenariado energético para contar con unas aplicaciones y una vigilancia de todo aquello que tiene que ver en materia energética y, sobre todo, para el control de costes, que lo hacemos con Enovam, y también, sin descuidar la vertiente social, la potenciación de esta inserción social a través de la conversión de recursos o de residuos en recursos a través de programas de recuperación, como el que lleva a cabo la Fundación de Shires, en el que participan ya más de 170 establecimientos hoteleros para la reutilización de productos y puesta de nuevo en circulación. Con el sector primario, el sector hotelero mantiene una larga relación de consumo de producto y con las cooperativas agroalimentarias hemos venido manteniendo contactos como patronal, participando también en sus jornadas sectoriales en las que nos han invitado en diferentes ocasiones, y también por ello hoy materializamos esta sesión práctica en que ambos sectores, el sector turístico y el sector agroalimentario, tenemos especial interés y con ello proyectamos las sinergias entre ambos colectivos, entre los cuales tenemos una relación que vamos a seguir consolidando a lo largo del tiempo. De otra parte, una de las labores principales de la Federación Hotelera de Mallorca en relación con nuestros asociados es el asesoramiento y el actuar como un agente facilitador para el cumplimiento de los marcos normativos que regulan la actividad, que se aplique correctamente en nuestros procesos operativos, y esto es lo que tratamos de hacer con la mayor diligencia en nuestro día a día, porque de cada vez nuestra actividad se va sofisticando más, va ganando en complejidad. La estructura normativa no deja de ganar en complejidad. A veces, en vez de dedicarnos más a lo que es nuestro negocio, estamos dedicando mucho tiempo a la parte administrativa. Por tanto, necesitamos esa colaboración público-privada para que todos estos procesos se puedan hacer de forma ágil, clara y práctica, y que se nos facilite nuestro día a día. Por eso, en estos momentos nos encontramos en que hay numerosas dudas e incógnitas que se plantean en torno a lo que es la identificación del producto local, y vamos a profundizar de la mano de los expertos que nos acompañan en todas aquellas cuestiones que he comentado anteriormente. Y, sobre todo, les agradecemos mucho la predisposición a participar y el haber respondido a esta iniciativa de la Federación Hotelera. Contamos con Jerónimo Bonafé, la presidenta de Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears. Por parte de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación nos acompañan Fernando Fernández, director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Aram Ortega es el director general de las Políticas para la Soberanía Alimentaria. Y por parte de la Consellería de Turismo, Trabajo y Modelo Económico está con nosotros Rubén Castro, que es el secretario general. También quiero agradecer la asistencia del director insular de Transición y Ordenación Turística del Consell de Mallorca, Joan Gaspar Ballori, y su equipo.
Y ya sin más vamos a dar inicio al programa con la intervención de Jerónimo Bonafé, quien antes de entrar en materia con la Administración Pública y lo que hemos dividido en los dos siguientes paneles, nos va a hacer una pequeña presentación de aquello que es la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias que la conforma, cuáles sus objetivos, cuál es su visión de este trabajo conjunto con el sector y a partir de aquí iniciaremos la sesión con las temáticas de definición y a continuación con la parte de aplicación de este artículo 102 y al final de la sesión de estos dos paneles vamos a dar el turno de preguntas para que, como decía, esto sea lo más práctico. Aquí hemos traído 4 personas que tienen ustedes que exprimir porque se tienen que volver con el conocimiento bien claro. Desde luego, la sesión de hoy no es un punto final, vamos a continuar. Si a raíz de lo que se plantea hoy, cuando vuelvan y cuando se pongan otra vez delante de sus papeles y sus ordenadores, surgen nuevas cuestiones, no las pueden trasladar a la Federación para que demos curso y sigamos trabajando. Y para terminar todo esto, pues tenemos después a continuación un pequeño coffee break en el que ya verán ustedes y podrán degustar ese producto local que venimos a trabajar y a consumir, que nos ha preparado el chef Claudio Lemos. Así que creo que va a ser una jornada que la vamos a aprovechar y que tenemos que poner toda la carne en el asador para que nosotros nos llevemos deberes y ustedes se lleven las dudas resueltas. Así que muchas gracias y Jerónimo, tense paraula. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Yo quisiera tener un agradecimiento muy especial para el caso de María y de María José. Hemos encontrado aquí en la Federación Hotelera unos compañeros de viaje, por decirlo de alguna manera, muy implicados en lo que es el producto local, en lo que es el producto de nuestras islas. De hecho, pues ya tenemos hoteles que históricamente son clientes de cooperativas, como pueda ser el caso de Sóller, Muro y otras más, con lo cual esto viene a sellar de alguna manera este compromiso ya de años, pero en este marco que tenemos hoy en día de la modificación de la ley turística necesitábamos de alguna manera pues cerrar este círculo de justificación, por decirlo de alguna manera, de lo que va a suponer o supone el producto local en los hoteles. Yo os creo que es importante que nos conozcáis, que conozcáis las cooperativas de las islas. Somos un colectivo de 7.000 socios. Yo, en primer lugar, lo que os quería contar es que es una cooperativa alimentaria. Como os he dicho antes, somos 7.000 socios que pertenecemos a cooperativas y las cooperativas son empresas constituidas por personas. Somos los agricultores y ganaderos, en este caso, somos los propietarios de nuestra empresa cooperativa y nos regimos, de manera diferente a lo que pueda ser otro tipo de sociedad mercantil. Somos empresas, se ve que ha quedado aquí atascado. Bueno, somos empresas democráticas, somos empresas transparentes y donde los beneficios se van repartiendo en función de la actividad cooperativizada de cada socio. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como socio de mi cooperativa, aporto una cantidad de almendras, de corderos y en este caso pues no se me retribuye el capital, se me retribuye de alguna manera el volumen de comercialización que yo aporto a la cooperativa. Como el sector cooperativo representa el 49% de la producción final agraria de las Islas Baleares. Esto creo que es un dato importante a la hora de poder garantizar el producto local en nuestras islas. Para nosotros, y en este caso producto local de las cooperativas, es un producto que se comercializa y se produce en las cooperativas. En este caso, no hay ninguna duda que cualquier cooperativa es garantía de producto que se ha producido en las islas. Tenemos todos estos sellos de calidad, algunas cooperativas.
donde de alguna manera pues, se puede certificar desde un ADO, que es el caso del aceite, y, bueno, y otros casos, las IGPs, que es el caso de la almendra. Bueno, veis todos estos sellos, producto local, sin lugar a dudas, la producción ecológica. Bueno, a ver. No pasa. Bueno, estos son los puntos que tenemos de cooperativas en todas las islas. Está aquí reflejado. Luego, si vamos a cooperativas, en este caso tenemos toda una serie de cooperativas que producen aquí en las islas frutas y hortalizas. Estamos hablando de Porreres, Muro, Sóller, Illecamp, Fruitabon, Agromallorca, Agroibisa, Ecofeixes y Son Pagesos. Todas estas cooperativas, lo que os he dicho antes, es producido aquí y, por supuesto, comercializado aquí. Si nos vamos al tema de frutos secos, en este caso la almendra, tenemos la cooperativa Camp Mallorquí, Sant Antoni i Eivissa, y productos mallorquins de fruits secs. En el caso de leche y sus derivados, Coinga, que creo que todos la conocéis, la cooperativa del Camp de Menorca y una SAT, que es Chonjove SAT, que se dedica al queso de oveja y cabra. En el tema de carne, Ecoilla, que es una cooperativa ecológica, la cooperativa Pallesa de Pollença, que se dedica a comercializar me de Pollença, la cooperativa Bessoner y la ramadera d'Eivissa. En el caso de oli y olivas, la cooperativa Sant Bartomeu de Solla, que fue la impulsora en su momento de la ADO de Soli, y luego también la de productor mallorquín de fruits secs. En el tema de viña y vi, somos cooperativas pequeñas, pero sí que se hace un gran trabajo en lo que es Malvasia de Banyabufar, Vidauba y Tramuntana Viva. Lo que tenemos claro es que el producto cooperativo y de SACH, que también agrupamos, es una garantía de origen en el sentido de producido aquí. Para nosotros, en este caso, pues entendemos que estas sinergias que estamos llevando a cabo y que vamos a reforzar entre el sector hotelero y el sector agrario y ganadero es importantísimo y creo que va, sin lugar a dudas, en beneficio de los dos sectores. En estas islas, turismo y agricultura y ganadería tienen que ir sin duda de la mano, y para ello creo que es muy importante jornadas tipo la de hoy, que ahora vamos a entrar en la parte más técnica, pero en principio quería que nos conocierais. El vídeo, vale, perfecto.
Bueno, era para que veáis de alguna manera pues, que en estas islas hay sector. Detrás de todos estos productos hay 7.000 socios y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Geronio. Creo que ha sido muy ilustrativo para situarnos. Y ahora, para dar paso al siguiente panel, pues hemos acordado que íbamos a hablar de cómo esa implantación de la Ley 8/2012, en el artículo 102 bis, determina el compromiso de consumo de productos de alimentación y de bebidas de proximidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro para su correcta aplicación es ¿qué es producto local? ¿Entendemos todo lo mismo? ¿Sabemos cuál es la clasificación de todos aquellos productos para su correcta identificación y el cómputo en nuestros departamentos de compras? Para resolver esta y otras muchas dudas, a continuación vamos a abordar este panel que hemos denominado definición de producto local, sellos, mecanismos de control y de trazabilidad, de la mano de Fernando Fernández, director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que también nos va a hacer una presentación, y a continuación Fernando va a intervenir Aram Ortega, el director general de Políticas para la Soberanía Alimentaria. Tenéis la palabra. Paso. Vale, muy bien. Bueno, bon día a todos y a totes. Muchas gracias a la Federación Hotelera de Mallorca y a Cooperativas Agroalimentarias por haber organizado esta jornada, que creo que es muy significativa y realmente importante en el proceso de trabajo y de compromiso que estamos impulsando para aplicar esta ley. También dar las gracias especialmente a María José, a María y a Jerónima por todo el trabajo que están haciendo y por habernos incluido en todo su trabajo, que evidentemente es el fundamental. Tengo que decirles que estoy realmente emocionado y contentísimo de estar aquí. Realmente creo que es de los momentos más interesantes, más gratificantes, más oportunos de todos estos años, porque creo que realmente lo que estamos escenificando aquí hoy es un proceso en el que todos ganamos, ¿eh? Y así que me parece que bueno, eso me gustaba transmitirlo y dejárselo por lo menos desde mi experiencia. Tengo que decirles también que yo estoy aquí un poco como impostado, porque realmente yo soy el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y por lo tanto yo me dedico a la producción, a la organización de la producción, a la política agraria común, a la sanidad vegetal, a la sanidad animal, es decir, a todo lo que es el entramado de la producción, y realmente el importante aquí lo importante es lo que viene detrás, lo que tiene que expresar el director general de Soberanía Alimentaria. Lo que pasa es que sí que es cierto que me tocó como consellería asumir la negociación desde el principio de lo que era la inclusión en la ley turística de este aspecto y luego también trabajar de la mano de la Consellería de Turismo en todo ese proceso y en el posterior de resolución de la cuestión de inconstitucionalidad, que luego le explicarán, y bueno, pues un poco por eso estoy aquí. También decir que el trabajo entre las dos consellerías ha sido extraordinario y realmente también ha sido de los momentos importantes o de los hitos importantes en la legislatura. De esa manera, realmente lo que les voy a contar es un poco místico, ¿eh? Es decir, mi aporte va a ser más de reflexión, más de ideas, más de cuestiones que me gustaría que luego quedaran en la sala para que todos nos lleváramos algo también sobre lo que es reflexionar para poder seguir avanzando. Ya saben ustedes que en la experiencia turística y gastronómica tiene mucho de mística, entonces al final es experiencia y la parte esta de lo que estamos construyendo es importante. Lo que estamos construyendo, sin duda alguna, es una alianza estratégica entre el sector turístico y el sector alimentario, que, como María me recuerda siempre, el sector ya venía cumpliendo en muchos de sus establecimientos y hoteles y, por lo tanto, no estamos haciendo nada extraordinariamente novedoso, pero sí que le estamos dando un paso y un salto de escala en ese compromiso. Y esa alianza estratégica realmente es importante para las Islas Baleares. La Ley 3/2022 de Circularidad y Sostenibilidad del Sector Turístico representa una oportunidad ganadora. Yo creo que todos los que estamos en esta sala somos conscientes de que es una oportunidad ganadora para las islas. Realmente también hay que reconocerles a ustedes como sector que el sector turístico se convierte de alguna manera en prescriptor
y promotor del propio sector agroalimentario. Al haber incorporado la cuestión por norma, de alguna manera ustedes, los que representan al sector turístico, se convierten en ese prescriptor o promotor de las propias bondades y calidades del sector agroalimentario, que son muchas. Y el sector agroalimentario, sin duda, suma calidad y sostenibilidad al sector turístico y, por lo tanto, es importante. Y luego también desarrollamos un segmento y una oferta que quizás tiene mucho de importante a futuro para desestacionalizar, que es todo lo relativo al turismo gastronómico, el turismo de interior, que yo creo que tiene desde luego mucha potencialidad en las islas, y de la mano del sector turístico y gastronómico pues hay un elemento como para poder impulsar. Les tengo que decir, y el vídeo de cooperativas viene que ni al pelo, porque yo creo que ha sido fantástico, que eso que han visto en el vídeo es real. Eso que han visto en el vídeo es real. Es decir, hay sector productivo, hay sector productor, hay sector agroalimentario. Hay un sector agroalimentario que está trabajando mucho y muy bien en los últimos años, y los datos que tenemos como Consellería de Agricultura y que el sector también conoce es que, pese a todas las dificultades, que el sector las tiene constantemente, el sector agroalimentario de las Islas Baleares está creciendo en volumen de producción y en volumen de comercialización. Y era algo que también me parecía importante transmitir en estas jornadas, desde lo que es mi dirección general, porque creo que eso responde a una de las dudas fundamentales que había durante la tramitación de la ley, es si íbamos a ser capaces de abastecer ese 3%, 5% que establece la ley. Bueno, pues yo creo que el sector agroalimentario está creciendo, los datos nos los demuestran y es importante. Son datos del 2021, los del 2022 los estamos cerrando y no quería cerrar, pero en todo caso los del 2022 tengo que decirles que mejoran todavía más lo del 2021. Por lo tanto, lo que en este momento tenemos como provisional es que en el 2022 ha habido todavía más un crecimiento tanto en la producción como en el valor comercializado de todos los productos. Y bueno, tenemos el 21 consolidado, que es por otra parte el que ha incorporado el CES en su memoria económica, y por lo tanto yo creo que es los datos más claros. No voy a aburrirles con miles de datos, pero sí que me gustaba transmitirles que esa idea pues sí se transfiere luego a los datos reales. Bueno, en la producción agraria el porcentaje, la producción ha crecido, no teníamos el valor porque he quitado algunos rubros, pero el valor de la variación de lo que es el volumen comercializado ha crecido creció entre el 21 y el 20 en un 34,6%. Es verdad que el 20 fue el año catastrófico del COVID, pero al sector agroalimentario no le fue mal en el año 2020 porque evidentemente suministró de alimentos a todas las islas y por lo tanto es un dato que sí que nos tiene que hacer referencia. Es decir, en ese año solo creció el valor comercializado en un 34% y los datos del 22 más o menos van en la misma línea. Además, les quería trasladar unos datos que también son importantes. Es el origen de la fruta comercializada en Mercapalma. Son datos del 2021 y, como ven, son los orígenes de procedencia de frutas y hortalizas y está señalado el de Islas Baleares. En el año 2020 representaba el 19% de la fruta y hortaliza comercializada en Mercapalma. En el año 21 supuso un 21% del total comercializado, lo que supuso un incremento del 20% de un año para otro. Es decir, el valor comercializado, el volumen comercializado de frutas y hortalizas en Mercapalma, que es la referencia más segura que tenemos para la comercialización en las islas, crece. En ganadería también tenemos producción, es verdad que es un sector mucho más sensible a las dificultades agroclimáticas. Está el sector resistiendo, sobre todo en algunos sectores como por ejemplo el vacuno de leche, el lácteo, el cordero está aguantando, en el porc negre también está aguantando y los datos también son positivos. Y en pesca, que no quería dejar de lado este sector, que también entra dentro, por supuesto, de la producción agroalimentaria local, pues también hay datos que son positivos. En total del volumen comercializado de especies pescadas, no de acuicultura, crece un 4%, y en acuicultura sí que desciende, pero bueno, las cuestiones de acuicultura entran factores muy distintos, sobre todo medioambientales, sanitarios, que no se puede tomar como referencia. Lo importante es que el valor de la pesca también crece. Finalmente, y para terminar lo que es el segundo bloque que quería trasladar de datos, decir que el volumen comercializado en nuestras joyas de la corona, que son las DOPs y las IGPs, los productos amparados por marcas de calidad son como las joyas de la corona del sistema agroalimentario. Las DOPs y IGPs es lo mejor que tenemos. En volumen comercializado en el año 2022
respecto al 2021, aquí sí tenemos datos consolidados, creció un 8,6%, y en el valor comercializado creció un 19,9% respecto al año 21. Hemos superado, desde luego, ahí sí, la crisis del 18-19 y seguimos una senda ascendente, como ven, en toda la serie histórica. Y además, por primera vez, superamos los 100 millones de euros comercializados a través de estas marcas, que es importante para las Islas Baleares. En definitiva, las cifras de producción total y de valor comercializado crecen, pero obviamente sí tenemos elementos que hay que trasladar, que evidentemente la producción actual no cubre la totalidad de la demanda interior, y eso ustedes lo saben de sobra, tanto lo que es en los hogares como lo que es en el canal turístico. De todas formas, yo creo que sí que les animaría a analizar un poquito más en detalle estos datos, porque hay sectores en los que el índice de cobertura es mucho mayor que en otros. Por ejemplo, en lo que es carne de ovino y caprino, sí que estamos en condiciones de cubrir el 77% de la demanda interior, En leche líquida el 44,9%, en huevos un 37%, es decir, tenemos sectores donde sí que efectivamente el volumen cubre un porcentaje importante de la demanda. Bueno, y para ir terminando con mi intervención, algunas reflexiones finales que quería trasladar y me parece que son las que dejo para el debate y para la reflexión a posteriori. Existe producto agrario y ganadero fresco y transformado para consumir. Yo creo que el sector, en general, yo siempre les digo que tienen la costumbre de llorar y llorar y llorar, y es muy propio del propio sector. Es casi idiosincrático, pero la realidad es que existe producto agrario y ganadero fresco y transformado, y por lo tanto les animo a adentrarse más de lo que ya lo están haciendo en este mundo. Existen explotaciones agrarias y ganaderas detrás, existen empresas agrarias, existen cooperativas agroalimentarias trabajando para producir alimentos de calidad y seguridad. Es un sector que está realmente haciendo un esfuerzo muy grande por adaptarse a las normativas sanitarias, ambientales, de bienestar animal, de calidad, y lo está haciendo yo creo que con muchas grandes dosis de éxito, y es importante tenerlo en cuenta. Existe también un esfuerzo muy importante de todos los operadores agroalimentarios para identificar su producto como local, y eso también es importante. Sé que también otra de las grandes dudas es cómo identificamos el producto local. Yo creo que el sector agroalimentario, de la mano de la Consellería, cada uno con diferentes fórmulas, está buscando la manera de poder identificar su producto como local, siempre dentro de un marco legal seguro, que da garantías a los restos de los operadores para saber que eso es producto local. Tenemos por aquí a gente de Son Payesos, que evidentemente es un esfuerzo muy importante en el sector de frutas y hortalizas, que la marca Son Payesos claramente da seguridad de que todo lo que hay ahí dentro es producto local, y eso representa el 80% de la producción de frutas y hortalizas de las Islas Baleares. Por lo tanto, es realmente un sello que da garantía a los operadores. Existe producto de calidad e innovador. Hay empresas agroalimentarias que están innovando mucho en la producción de alimentos y están ganando muchísimos premios fuera de nuestras fronteras, y eso también es importante para poderlo poner en valor en el sector turístico. Y ahí van una serie de tareas que yo creo que también quedan pendientes. Va a ser necesario que el operador turístico, yo creo que defina con una mínima estrategia empresarial con el producto local, pero va a ser necesario en el sentido cariñoso de la palabra. Es decir, yo creo que para terminar de dar un ciclo virtuoso a toda esta relación, seguramente los operadores turísticos van a tener que pensar cómo su propia empresa quiere responder a este reto para buscar las mejores maneras posibles. Y ahí seguramente pues cada uno lo haga pues conforme la práctica empresarial que tenga, pero yo creo que eso me imagino que va a ser necesario. También me imagino que el operador turístico va a poder hacer un debate interno sobre cómo apostar por determinadas producciones o modelos de producción. Es decir, puede haber operadores turísticos que claramente apuesten por la carne de cordero, que es muy importante para el mantenimiento del ecosistema y de los naturales de las Islas Baleares. O puede haber operadores turísticos que apuesten claramente por el producto agrario ecológico. Es decir, cada operador turístico puede realizar dentro de este marco apuestas estratégicas que seguro que también son beneficiosas para su propio sector. El sector agrario y ganadero tiene que organizarse, tiene que organizar la producción y sobre todo la logística y la distribución.
Y ahí les aseguro que como Consellería y como Dirección General hago todos los esfuerzos, ellos lo saben, porque evidentemente esa es clave para que ellos puedan responder. Es decir, organizar la logística y la distribución, la concentración de oferta es importantísimo para que ellos puedan responder al sector turístico. El sector agrario y ganadero tiene que seguir trabajando en los estándares de calidad para que ustedes puedan ofrecer un producto de calidad a sus clientes. Y además también, por último, y evidentemente es un debate que en algún momento también tendrá que salir, el precio debe ser remunerador. Y cuando digo precio remunerador, ¿qué remuneramos? Remuneramos la renta de los agricultores, de los ganaderos, los costes de producción, los bienes que aportan al paisaje, a la naturaleza, pero evidentemente el precio tiene que ser remunerador y yo como Director General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tengo que incorporarlo a este debate, si no los propios del sector me matan después. Entonces es un tema importante que también hay que abordar. Bueno, pues yo creo que con esto termino, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Darle las gracias por el esfuerzo, darle las gracias por el compromiso a todo el sector turístico. Yo creo que es algo de verdad importante para las islas y, desde luego, para el sector agrario. Muchas gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación y el llevar a cabo estas jornadas, sobre todo gracias a la Federación, a cooperativas y muchísimas gracias a todo el público asistente. Que esté la sala llena demuestra que hay un interés y una sensibilidad detrás de impulsar este consumo de producto local. Mi objetivo en esta intervención es procurar disipar al máximo las dudas que pueden estar surgiendo desde el sector y aportar algunas recomendaciones para facilitar el cumplimiento de la norma, ¿de acuerdo? En el artículo 102 bis se destacan para este 3% de consumo de producto local, yo diría que 3 bloques claros de productos alimenticios. En primer lugar, muy sencillo, están los productos frescos agrarios, ganaderos y pesqueros. Estos es evidente que tienen su origen, han de tener su origen en las Islas Baleares, han de ser pescados, cultivados o criados dentro de nuestro territorio. En este, en principio, no debería haber mucha duda. Luego están todos los productos que son transformados, aquí es donde está el grueso de las dudas, enseguida vamos a atajarlas. Y luego están todos los productos que están amparados bajo marcas de calidad, como son las DOPs, IGPs, marcas de garantía, como son Payesus. Todos estos entran sí o sí dentro del 3%. Por lo tanto, todos los productos, por ejemplo, comprados de Son Payesus, es seguro que entran dentro del porcentaje. Cualquier vino, cualquier otro producto, como puede ser una IGP de la Sobrasada, todos estos entran, sin lugar a dudas. ¿De acuerdo? La duda, entonces, recae sobre todo en los transformados. De todas formas, para todo lo que son marcas de garantía, DOPs, IGPs y otras, tenemos la página de internet de illesbalearsqualitat.es, donde os invito a acceder a recuperar allí toda la información, que veréis que está muy claramente definido. Además, se ven todos los logotipos de todas y cada una de las marcas de calidad, además de todos los alimentos tradicionales, que también entrarían en el porcentaje. En cuanto a los productos transformados, vale, aquí en principio los productos transformados serían aquellos que incluyen más del 50% de su materia prima esencial, digamos, sería más del 50% dentro del producto, o es la materia que le imprime, digamos, o se reconoce desde el consumidor su origen, ¿de acuerdo? Le imprime. Tendríamos, por ejemplo, el ingrediente, así como está en la ley, que sería la materia prima esencial, que al final sería el ingrediente primario. Como he dicho, ese ingrediente es de un alimento que representa más del 50% del mismo, que el consumidor lo asocia generalmente a su denominación. Y luego, dentro de estos productos transformados, yo diría que hay 3 bloques muy diferenciados, que es donde se generan la gran mayoría de dudas y además son los más importantes, que sería 1, las bebidas alcohólicas. En este caso, se considerarían locales si se producen con agua del territorio, excepto como pueden ser bebidas de mayor graduación alcohólica, como puede ser la absenta. Esto en este caso no entraría, pero todas las demás, al ser con agua de territorio, por supuesto, si alguna fuera con, por ejemplo, en el caso de la septa, fuera con alcohol producido mediante productos de la tierra, pues también entraría, pero no suele ser el caso en nuestro territorio. Pero bueno, en este caso prácticamente todas las bebidas alcohólicas entrarían. ¿De acuerdo? En el caso, segundo caso, de los transformados cárnicos,
Aquí sí que solo computarían si se elaboran con carnes de animales criados y sacrificados en el territorio. Por ejemplo, el camallot o el cuixot, en el caso de Menorca, si es producido con porcs de la isla o del territorio, sí que entraría, pero claro, todos esos productos cárnicos y derivados que están producidos con carne que se trae de fuera, no entrarían. Sí que es verdad que, por ejemplo, existen excepciones, como puede ser la sobrasada, que sí que tiene un sello de calidad que lo ampara, que tiene la IGP, siempre que sean sobrasadas que estén amparados con el logotipo de la IGP de sobrasada de Mallorca. Luego otras sobrasadas de porc negro, por ejemplo, entiendo que también todas están amparadas bajo el sello de calidad, pero bueno, en cualquier caso, si alguien por lo que sea no lo tuviera, pero sí que se demuestra que está hecho con carne de porc de la isla, también entraría. Y luego tendríamos otra parte muy importante, que son los derivados de la harina, ¿de acuerdo? Quedan excluidos si no se elaboran con harina local, pero se incluyen aquellos que tienen marcas de calidad. En este caso tendríamos, por ejemplo, entrando en la página web de Illes Balears Qualitat, podréis consultar allí, por ejemplo, los alimentos tradicionales. Estaría, por ejemplo, el gató de Mallorca o gató mallorquí o la turtada menorquina. Todos estos sí entrarían, y cualquier otro transformado, derivado de la harina, que tuviera, por ejemplo, en el caso de las panadas hechas con carne de me. Si la carne de me es de aquí, es del territorio, pues el producto entraría y se consideraría producto de aquí. Claro, si está hecho con carne de fuera, en este caso no entraría. Nosotros sí que invitamos, porque es sencillo, digamos, incorporar lo que son estas recetas tradicionales, que no es lo mismo que el producto local, pero sí son recetas que son parte de nuestra cultura y nuestra tradición, a incorporarlos en todo este listado de alimentos tradicionales, ¿de acuerdo? Se impulsa desde los consells también, que se vayan poco a poco incorporando todos estos productos que ahora mismo quizá quedarían excluidos. Luego, desde la Administración sí que queremos hacer una recomendación sobre la documentación de origen de los productos, y es que recomendamos de forma muy práctica y sencilla que para restaurantes, hoteles y demás se aseguren, para que se puedan asegurar del origen de los productos que compran, la sugerencia sería que los propios proveedores indiquen claramente en su documento mercantil, ya sea en la factura, ya sea en el albarán, la procedencia de su producto en concreto. Por ejemplo, tenemos acá en Mallorquí, que sabemos que tiene la producción de almendra de aquí de Mallorca, pero luego también tiene otra referencia que es almendra de fuera. Ellos claramente identifican en la descripción de su referencia la que es almendra de Mallorca y la que es de fuera, ¿de acuerdo? Esta sería una solución muy sencilla que a la hora de inspeccionar se consulta directamente este documento mercantil, y de esta manera ya queda salvado, digamos, la responsabilidad, en este caso, del sector Horeca, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que siempre puede pasar pues que a lo mejor algún productor pues quiera hacer la trampa y incluya un producto que no lo es, pero no suele ser el caso, y en ese caso siempre se podría repercutir, ¿de acuerdo? Desde la Administración es verdad que estamos trabajando en una guía interpretativa para acabar de aclarar algunas de las dudas muy concretas que están surgiendo, que quizá debemos acabar de debatir, cómo las tramitamos. Esta guía se está trabajando desde las diferentes consellerías de Turismo y de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de con los consells, que son los verdaderos competentes en la materia a la hora de las inspecciones. Yo acabar con que los beneficios y oportunidades de esta ley son muy claras. La aplicación del artículo 102 bis brinda múltiples beneficios y oportunidades para todo el sector y para todos los actores involucrados. Los establecimientos turísticos y el sector Horeca pueden ofrecer una experiencia gastronómica única y diferenciada basada en productos locales y de mucha calidad. Los turistas pueden disfrutar además de una experiencia enriquecedora, descubriendo la cultura y tradiciones de las Islas Baleares a través de su gastronomía, y el sector primario a la vez se ve impulsado su crecimiento y la diversificación, generando nuevas oportunidades de negocio. Y por último, pero no menos importante, es el impacto muy positivo, y me ha gustado mucho el vídeo este que han enseñado desde cooperativas que hemos conseguido al final reproducir, porque el impacto es muy positivo en nuestro territorio y nuestro paisaje. Al fomentar el consumo de productos locales, apoyamos la sostenibilidad, la preservación de nuestro territorio rural y protegemos nuestra diversidad y nuestros recursos naturales. Al final, como he dicho anteriormente, el paisaje y el territorio es una fuente fundamental para nuestro turismo, es un reclamo.
¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias. Espero que con estas explicaciones la gran mayoría de dudas hayan quedado solventadas. Si tenéis, por supuesto, algunas más concretas, estáis invitados a participar. No sé si podemos solventarlas todas hoy, pero a lo largo de los siguientes días iremos respondiendo a todas y cada una de ellas. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que llegados a este punto me voy a saltar un poco la chuleta. Porque creo que en las exposiciones que habéis hecho, que me ha parecido que hemos empezado a aclarar información, me ha gustado mucho, sobre todo lo que se ha apuntado Fernando, que nos tranquiliza mucho que los que lloran son los payeses, no somos los hoteleros. Después, me ha parecido que se abrían un par de melones en el sentido de que ya soy un poco analógica y espero que todos tengáis los lápices afilados, porque he abierto un par de cuestiones que creo que van a venir preguntas a continuación, sobre todo en esta parte de los transformados, ¿no? Que yo creo que es donde tenemos que aterrizar. Y por último también… yo soy muy de presente más que de condicionales y entonces todos estos quizás que he escuchado yo los doy por bueno y nos veo sentados en la mesa trabajando en la guía para aclarar las dudas, ¿no? Por tanto, desde esta perspectiva creo que hemos entrado en el meollo de lo que pretendíamos en la sesión de hoy. Y bueno, y ahora a continuación también de una forma ya muy ágil, porque somos súper disciplinados, vamos súper bien sobre el horario, incluso vamos adelantados, así que creo que esto va a dejar mucho espacio. Yo ya estoy viendo caras conocidas, que prepararos, porque si no salen preguntas directas os las voy a preguntar yo. Y vamos a dar paso en estos momentos al último panel, al panel 2, que una vez que hemos hablado de la definición de los sellos, etcétera, las preguntas que nos surgen vienen sobre todo en este punto de ¿qué recoge exactamente la normativa turística? ¿Hasta dónde es el alcance de nuestra responsabilidad? Toda la información que tiene que venir recogida en las facturas de nuestros proveedores, hasta dónde quedamos cubiertos, cuál es nuestra garantía. Entendemos que nuestra obligación es la del consumo, pero la responsabilidad es de quien nos factura, de acreditar debidamente. Y para todas estas dudas vamos a contar con la intervención de Rubén Castro, el secretario general de la Consellería de Turismo, que nos va a hacer este breve resumen del aplicativo de la ley turística. Y una vez que concluya su panel, lo digo para no subir tantas veces y aburriros, os invito a los que habéis participado a sentaros aquí, porque así tendremos una visual que facilitará mucho más el diálogo y yo me voy a quedar un poquito por aquí para ayudar a esta interlocución. Así que, Rubén, muchas gracias y es tu momento. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo voy a intentar ser breve porque además como jurista entenderé también que haya muchas dudas a la hora de aplicar una norma y sobre todo que hoy estamos en un momento de dar tranquilidad al sector y de ver cómo se desarrolla durante esta temporada la aplicación de la norma. Pero yo quería empezar sobre todo por dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí, porque yo creo que es una muestra no solo de la buena acogida que tiene la medida, tanto para el sector turístico como para el sector primario, sino también de cómo ya este sector hotelero estaba apostando antes de la norma turística, de esta ley turística, por nuestro sector, por nuestro producto local, por el producto de nuestra tierra y que ahora más si cabe va a continuar liderando, ¿no?, dentro de nuestras islas esa apuesta por consumir nuestro producto local. Y aquí sí que me gustaría agradecer tanto a la Federación Hotelera, a María como presidenta y a María José como vicepresidenta, porque en un momento pues complejo, durante las negociaciones de una norma, no se pusieron de perfil, ¿no?, y asumieron que efectivamente nuestro principal motor económico tenía que ser el tractor de hacia dónde queremos conducir nuestro turismo en nuestras islas, ¿no? Hablamos de ese turismo sostenible, de ese turismo circular que protege nuestro territorio y entendieron que efectivamente este era el sector que tendría que encabezar, en este caso, ese mayor consumo del producto local para continuar liderando esa circularidad. Y lo entendió no solo como una medida que iba encaminada al sector hotelero, sino como siempre recuerda María cada vez que nos ve,
como una medida más dentro de una estrategia de comunidad autónoma, dentro de una estrategia de destino de comunidad autónoma, destino turístico de nuestras islas, que están caminando hacia esa circularidad y que ya tenemos en marcha un primer trabajo de un plan de circularidad a nivel de destino, que lo presentó el doctor Riera, hace unas semanas en el Parvit, y que poco a poco vamos a tener que ir desarrollando y consensuando con el sector. Así que gracias, María, por no ponerte de perfil en las negociaciones, no solo en la ley turística, sino en otras que eran muy importantes para nuestra comunidad autónoma. Y yo voy a centrarme en 3 puntos muy concretos de la aplicación de la norma. Yo creo que estamos en un momento en el que en poco más de 2 meses va a entrar en vigor. El 1 de julio del 23 ya entra en vigor la aplicación del artículo 102 bis, y entiendo que hoy nos vais a plantear muchísimas dudas de cómo no se va a interpretar ese precepto por parte de las administraciones. Pero yo creo que hoy no estamos en un momento para hablar de inspección, para hablar de control, sino que creo que estamos en un momento, al menos desde las administraciones públicas como Gobierno y como Consellería de Turismo, y en esto estamos de acuerdo con los compañeros de la Consellería de Agricultura, a quienes les agradezco no solo la presencia de hoy, sino también toda la colaboración y sufrimiento conjunto que hemos tenido en la negociación de la norma, en que estamos en el momento de acompañar al sector en la aplicación durante esta primera temporada del articulado de los distintos preceptos de la ley que se tienen que aplicar, porque estamos a escasos meses y seguro que todos y todas hoy nos vais a hacer multitud de preguntas, ¿no? Por tanto, al menos desde la Consellería de Turismo, desde el Gobierno, que es de quien emana la ley, tenemos muy claro el momento en el que nos encontramos de acompañamiento, y estoy seguro que los compañeros del Consell de Mallorca, que hoy tenemos aquí a su director insular, que tiene las competencias de ordenación turística, entenderán también que nos encontramos en este momento. Fernando, el director general de Agricultura, ¿no?, hacía referencia a la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Estado hace bastantes meses en relación al artículo 102 bis. Hace pocos días se publicó una nota de prensa por parte del Ministerio de Política Territorial, donde pues, trasladaba públicamente cómo había quedado ese acuerdo, ese último redactado, de cómo quedará el artículo 102 bis cuando se publique posteriormente en el BOE y posteriormente el Gobierno modifique la norma. Ha introducido en el apartado primero de la norma 3 matices, porque estamos hablando de matices. En ningún caso se modifican los porcentajes, en ningún caso se modifica la obligación de contar con ese 3%, el 4 o el 5, en función del tipo de establecimiento, de producto local. Introduce el matiz de la proporcionalidad, o el concepto de proporcionalidad, porque el Estado en ningún caso ha entendido que estuviésemos vulnerando la Constitución y que tampoco estuviéramos vulnerando la unidad de mercado, pero sí entendía oportuno incluir el concepto de proporcionalidad para que la Unión Europea, ahora que está impulsando determinadas directivas en distintos sectores a favor de esa lucha contra el cambio climático, entendiera que se trata de una medida proporcional y que, por tanto, en ningún caso afectará a la unidad de mercado. Luego ha introducido un pequeño matiz también sobre que es cierto que que dentro de ese artículo 102 bis se refiere a producto de origen balear, y querían que incluyésemos, y así lo hemos acordado, que se tratan de productos que evidentemente tienen un menor impacto de huella de carbono, algo que entendíamos que era lógico y que por tanto tampoco molestaba nada introducirlo en el texto articulado, y simplemente también para dar cabida a determinados argumentos que está utilizando la Unión Europea en las directivas que está intentando promover a nivel de la comunidad europea. Y otro de los matices que también introduce en ese apartado primero es que este artículo 102 bis en ningún caso se va a aplicar a aquellos establecimientos que están sujetos a la ley de contratos del sector público, algo que también parece obvio, y en este caso se refería más a paradores, porque así también lo dijeron en la negociación abiertamente el Estado, y como no puede ser evidentemente de otra manera, porque no se podrían regir por nuestra normativa, no aplica nuestra normativa en este caso. Por tanto, los establecimientos hoteleros de nuestras islas sí que continuarán viéndose obligados. Luego, otro segundo
apartado que ha modificado otro precepto es la disposición adicional 26ª, donde nosotros habíamos, a la hora de promulgarse en el Parlamento la norma, se había incorporado una posibilidad de que mediante resolución conjunta de las consejerías competentes en materia de turismo y de agricultura se impulsara un incremento de esos porcentajes del producto local. En este caso se retiró esa previsión, entendiendo que si a futuro se entiende oportuno, de manera consensuada, evidentemente, tanto con el sector primario como con el sector turístico, incrementar esos porcentajes, tendría que hacerse utilizando el mismo instrumento normativo que habíamos utilizado para establecer la obligación y, por tanto, tendría que ser utilizando una normativa legal, una ley o, en su caso, un decreto ley. Entendían que seguíamos teniendo la competencia para poder incrementar ese porcentaje de producto local, pero que utilizásemos para una mayor seguridad jurídica el instrumento normativo oportuno. Y para finalizar y luego estar a vuestra disposición, sí que remarcar lo que comentaba el director general de Soberanía Alimentaria. Yo creo que antes de que entre en vigor la aplicación de la norma, y para dar tranquilidad también al sector, sí que nos comprometemos a publicar esa guía interpretativa de la norma, pero una guía interpretativa que trabajaremos, por supuesto, con los consells insulares, que son los competentes en ordenación turística, pero que también vamos a consensuar y vamos a trabajar con el sector. La federación estará representada y también estará el sector primario, por tanto, lo que resulte en esa guía saldrá de una negociación y un acuerdo, como no puede ser de otra manera, y como hemos estado trabajando durante esta legislatura. Así que, por mi parte, nada más, daros nuevamente las gracias y... Vale, ahora me recuerda a María José otro aspecto que, como creo que también lo había comentado el director general de Soberanía Alimentaria, en relación a cómo acreditar ese porcentaje de producto local o qué tipo de documentación utilizar. Yo, y respetando a los inspectores y inspectoras presentes en la sala, pero bueno, como parte de la redacción de esa norma salió de nuestra consellería y evidentemente participamos. Yo creo que a la hora de cómo acreditar el porcentaje del producto local, creo que hay dos preceptos que tenemos que poner en consonancia y aplicar esa interpretación sistemática que nos recuerda el Código Civil, que es el artículo 102, apartado segundo, la letra B, que es donde introducimos esa obligación de que en los buffets, en los comedores, etcétera, etcétera, en las cartas, se indique cuando estamos ante un producto local. Y ahí sí que se incluyó una referencia, además fue a petición de la Federación Hotelera, que siempre que quedase ello evidentemente acreditado en la factura, en el presupuesto, en el albarán que entregase el proveedor al correspondiente establecimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que poner en relación el redactado de ese artículo 102, apartado segundo, con el redactado del artículo 102 bis y, por tanto, entender que la obligación del establecimiento hotelero recae evidentemente en exigir al proveedor que en su factura, en su albarán o el documento mercantil oportuno que firmen conjuntamente, sí que exprese que se está ante el producto local. Yo entiendo que efectivamente ahí cumpliría con su obligación, y otro caso de responsabilidades no serían respecto a la normativa turística, sino podríamos hablar de otro tipo de responsabilidades que en todo caso entiendo que no corresponderían al establecimiento hotelero, sino que otras administraciones o otras instancias tendrían que comprobar respecto del proveedor. Y aquí sí que finalizo y me pongo a disposición para cuando hagamos el turno de preguntas. Así que muchas gracias. Bueno. Bueno, pues hemos llegado al ecuador de la jornada. Hemos hecho la primera parte de exposiciones y ahora es el momento en que vamos a tener los micros a disposición de todos vosotros para que podamos abrir este turno de intervenciones para ir planteando todas aquellas cuestiones que cuando veníais de antemano ya las llevabais en la cabeza y que las podáis formular ahora, o las que se os hayan abierto a raíz de las intervenciones que han tenido pues
los compañeros, que han sido súper disciplinados con el tiempo y nos va a permitir pues, tener este margen. Así que, ¿quién va a abrir el fuego? Veo una mano por allí. Por favor, ¿le podéis acercar un micro? No. Mejor que con micro porque como estamos grabando para que se quede bien el audio. Sí. Hola, gracias por las intervenciones, la velocidad y la claridad. Una pregunta, quizás con un ejemplo, de los procesados. Habéis hablado del gâteau, se me ha venido a la cabeza una ensaimada, un producto local en teoría. Si la producimos con harina de fuera, con huevos de fuera, con manteca de fuera, sigue siendo una ensaimada producto local y quizás habría que contemplar la posibilidad de 2 velocidades o un producto local. Para mí sería una ensaimada, independientemente de dónde vengan los ingredientes. Sería local, pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión y de qué manera podríamos enfocarlo, ya que el objetivo es trasladar a nuestros clientes la experiencia local, independientemente del origen, a veces, de los ingredientes. Gracias. Sí, en el caso concreto de la ensaimada, además, que es, al final realmente es tradicional. En el caso de la ensaimada tenemos una marca de calidad que la ampara, que es la IGP de Ensaimada de Mallorca. Lo que sí que es verdad que no todas las ensaimadas están amparadas por esta marca. Para computar en el 3% han de ser ensaimadas amparadas por esta marca de calidad, que es la IGP de la Ensaimada de Mallorca. Como bien dice, si hay ensaimadas que están hechas con productos de aquí, sí que entrarían, pero por supuesto la gran mayoría, con otros derivados de la harina, pues no están hechas con producto de aquí. Pero en este caso, para contestar a tu pregunta con más concreción, es sencillo. Si está amparada por la marca de calidad de IGP Ensaimada de Mallorca, sí que entraría. Además, son fácilmente distinguibles porque identifican su origen normalmente todos en el propio envoltorio de la ensaimada. Resulta que en los hoteles tenemos cocineros y son capaces generalmente de hacer una ensaimada, un gâteau y cualquier otro producto. Entonces, nada que se produzca en un hotel vale, ¿no? Perdón, pero es que me choca. Sí, a ver, una cosa es que sea una receta tradicional, pero al final el objetivo de lo que es el producto local es impulsar, en primer lugar, reducir la huella de carbono y segundo, impulsar la economía de nuestro sector primario. Claro, en este caso sí que se reconocería como una receta tradicional y se podría optar a entrar dentro del listado de alimentos tradicionales. Eso habría que hacer un trabajo para introducirlo, como otras muchas recetas tradicionales que actualmente no están amparadas bajo ningún sello de calidad, pero son fáciles de incluir, ¿de acuerdo? Pero en este caso tan solo computarían para el 3% a expensas del desarrollo de esta guía interpretativa, pero actualmente tan solo entrarían para el 3% las ensaimadas que están amparadas bajo el sello de calidad de IGP de Ensaimada de Mallorca. El gâteau está incluido en los alimentos tradicionales y, por ejemplo, el gâteau sí que entraría. Independientemente del origen de las almendras, si la produces en el hotel o fuera. O solo lo puedes comprar fuera. El gâteau, al estar incluido en la lista de alimentos tradicionales, tan solo con que te venga con el sello de garantía de alimentos tradicionales ya entraría. Vuelvo a la esencia, se produce en el establecimiento. O sea, lo que entiendo es que cualquier cosa producida dentro de un establecimiento hotelero no vale. Sí, siempre que esté hecho con productos locales. Por ejemplo, en caso de producir una tarta de almendras, si la almendra es de almendra de Mallorca, entraría. Y ahí lo podemos hacer en la trazabilidad, podemos ver perfectamente dónde. Eso sin duda. Entonces, si la harina la compramos, harinas de Mallorca, la ensaimada es mallorquina.
A o la ver. manteca la compramos de Port Negre Mallorca? A ver, Harinas de Mallorca en concreto tiene varias referencias y sí que tiene unas harinas que están producidas aquí. En caso de que sean con esas harinas y lo tiene que identificar claramente en el concepto, en ese caso sí entraría. Pero recordemos que Harinas de Mallorca trabaja también con un gran volumen de harinas que no son de aquí. Él tiene diferenciadas las referencias. ¿Y tiene que Por ser en un supuesto. 100% de Mallorca la harina? Bueno, en un 50%, que es lo que Un indica 50, el 50. ingrediente primario. Correcto. Y los huevos pueden ser de fuera, ¿no? Le- Perdón, es que nos vamos a enredar. No, Lo podemos dejar ahí, ¿eh? Vale, entiendo por dónde van los tiros. Lo digo Perdón por concentrarme. No, solo faltaría. Para eso estamos. O sea, yo entiendo por dónde puede ir la pregunta, ¿no? Y por no entrar en porcentajes o no porcentajes, porque al final también estamos hablando de lo que estamos hablando, que es de esa frase introducida en el primer párrafo, además, del 102 bis, que es con materias primas esenciales, ¿no? Pues tenemos que definir qué es una materia prima esencial a la hora de elaborar un producto. Y estamos hablando de un concepto jurídico indeterminado. Y los juristas que hay aquí me entenderán, ¿no? Y eso es precisamente donde creo que tenemos que trabajar nosotros en esa guía interpretativa, para facilitar en todo caso la aplicación. Yo no sé si ahora estamos hablando de que la almendra del gató sea un 50% mallorquina o basta un 40% o no lo sé. Yo creo que es algo que nos tenemos que sentar con el sector primario, que nos contará qué son capaces de producir, qué están produciendo. Nos tenemos que sentar con el sector hotelero y ahí definir muy bien qué es una materia prima esencial en determinados productos. Porque yo entiendo que no habrá dudas respecto de todos los productos, pero de aquellos, como pueden ser básicamente transformados con harinas, es donde nosotros tendremos que hacer esa labor de interpretación. Correcto, y bueno, para concretar, al final el caso de la ensaimada es lo que decimos, hay algunos alimentos que ya están bajo un paraguas de marcas de calidad, que esos no habría ninguna duda, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Una más? Hola, buenos días. Bueno, yo soy de los que lloran. Soy agricultor profesional, a ciclo cerrado. Hago una transformación, que tengo una fábrica familiar de sobrasada. Y no soy de los que está dentro de la IGP, porque no quiero entrar en su telaraña. Entonces, en mi sello, en mi etiqueta, no puedo poner ni Mallorca, ni siquiera el pueblo donde hago el trabajo. ¿Cómo lo hago para producto local? A ver, en tu caso en concreto, que sé qué explotación es que no hay ninguna duda. Tu explotación y tu sobrasada es de tus propios cerdos y haces sobrasada de Mallorca. Yo creo que la forma, no podemos obviar que hay alimentos transformados que van a estar cubiertos por marcas de calidad y de garantía. No todas las empresas estáis amparadas o os habéis acogido a esas marcas, pero hay muchas empresas, muchas explotaciones que hacéis productos elaborados, productos de aquí. Es decir, en tu caso se tratará de ver la trazabilidad de tu sobrasada, ver que proceden de tus propios cerdos y no hay ningún problema. Es decir, no le veo problema. Bueno, el problema es que no me dejan ni siquiera poner el nombre del pueblo. Sí, pero en tu caso en concreto, tú como explotación agraria, ganadera, tienes que demostrar una trazabilidad en la elaboración del producto que elaboras. Hay formas de comprobar la procedencia del producto más allá de los sellos y de las marcas. Y nosotros como administración lo hacemos constantemente. En tu caso, insisto, tu explotación ganadera y tu fábrica de sobrasadas avalan que el producto es de Mallorca. Es decir, aunque no tenga el sello de sobrasada de Mallorca. Tengo el sello ecológico. Por supuesto. Y la alimentación la produzco yo. Y mira, y tienes el sello ecológico efectivamente, y el sello ecológico está dentro de los sellos amparados en la norma como marcas de calidad. Es decir, todos los alimentos que tienen el sello de ecológico cumplen con el porcentaje del 3%. Estamos hablando de marcas de garantía, marcas de calidad diferenciada, y ahí están DOPs y GPs y el sello de producción ecológica. Entonces, yo en tu caso, que sé qué explotación es, no me planteo ninguna duda. Y yo creo que tenemos que ir mucho más allá de los sellos. Es decir, lo que también vamos a tener que comprobar
o vamos a tener que promover es que la producción, como en este caso, pues sea local, y en tu caso. Gracias. Entonces, viéndolo desde el otro lado, que vosotros os conocéis y sabéis cuál es la explotación y cómo lo trabajáis por dentro y cómo podéis hacer esa trazabilidad, entiendo que esta parte queda en agricultura, pero si nosotros le compramos el producto a este señor que no puede hacer esta acreditación, donde verificamos exactamente es en nuestra factura de compra, que nos va a detallar su explotación o cuál sería la información que tiene que venir recogida para que nosotros, que vosotros sabéis que esta explotación cumple todos estos parámetros, también quedemos igualmente cubiertos. Claro, en el caso de este señor, de Ferrerico, por una parte tiene el sello de producción ecológica y por lo tanto eso ya entra dentro de la ley turística. Él tiene el sello de producción ecológica, por lo tanto, por sello ya tiene el de la producción ecológica, ¿de acuerdo? Pero además, si no tuviera el sello de producción ecológica, él tiene un registro sanitario, el registro sanitario tiene una trazabilidad detrás en la elaboración del producto y él podría perfectamente decir que su sobrasada es local, como producto local, y si alguien fuera a comprobar en su caso que efectivamente lo es, él tiene elementos suficientes como para comprobarlo y que el establecimiento turístico quedará garantizado sin ningún problema. Esto no es únicamente en este caso porque nos conocemos, es decir, hay muchas explotaciones ganaderas, muchas industrias agroalimentarias que están produciendo alimentos que a lo mejor no tienen ningún sello en concreto que les avale, pero que efectivamente ellos pueden demostrar que los productos que utilizan en la elaboración son locales o son propios de la explotación o son de explotaciones ajenas, es decir, porque toda la trazabilidad del alimento está garantizada. Nosotros comprobamos la trazabilidad de todos los alimentos y el origen está en esa trazabilidad. Perdona un segundo, que te duran un micro. Gracias. Es decir, cualquier producto que venga de una explotación ganadera, cual sea, en un albarán que identifique local o kilómetro cero, ¿estaríamos cubiertos? Vamos a ver, el director de soberanía alimentaria antes ha establecido 3 categorías dentro de la ley. Los alimentos frescos, sean de origen agrario o ganadero, evidentemente tienen que estar producidos y criados en el territorio de las Islas Baleares. Y eso es bastante sencillo, porque, insisto, las explotaciones agrarias y ganaderas tienen una trazabilidad muy estricta y no es fácil escapar de esa trazabilidad. Entonces, cualquier alimento fresco, agrario o ganadero que venga de una explotación y que te diga que es local, en principio tiene formas de comprobarse que es local. ¿De acuerdo? En los productos transformados, los alimentos que están amparados por marcas de calidad como IGPs, DOPs o el sello de producción ecológica, que antes no lo hemos mencionado, pero que en este momento en Baleares son 1.200 operadores los que producen con sello de producción ecológica, 1.200, son muchos, ese también entra, ¿de acuerdo? Yo no le veo mayor problema en ese sentido. Está luego el sello de la producción integrada, que también garantiza eso, que también son otros 800 y pico productores, que también es un sello que entraría dentro de esa segunda categoría de marcas de calidad o de garantía. ¿Se contempla al hotelero indemnizar, ¿no? Apoyar económicamente con algún beneficio fiscal para intentar comprar toda su producción aquí local? Bueno, yo creo que introdujimos en la ley una referencia a establecimiento comprometido con el producto local, algo así si no recuerdo mal, creo que era en el apartado tercero del artículo 102 bis, pero bueno, evidentemente yo creo que todos conocemos el periodo en el que estamos, por tanto, cuando se forme un nuevo gobierno, supongo que nos pondremos a trabajar en si podemos avanzar o no en ese sello, conjuntamente con el sector, también con la Consellería de Agricultura, y ver, evidentemente, en qué consistirá ese sello y qué beneficios podría aportar al sector hotelero. Pero ahora mismo no estamos en ese momento, yo creo que estamos ahora en un momento más de pensar, de facilitar al sector la aplicación de la norma y no ir más allá en otros aspectos. Hay dos preguntas, así me gusta, que se nos va formando cola.
hablando un poco del tema de la garantía que nosotros necesitamos como hoteleros de los productos. ¿Tenemos una garantía de que tenemos suficiente producción local para poder llegar a ese 3%? Porque hay que tener en cuenta que los hoteles y apartoteles hay mucha diferencia entre lo que producen, lo que gastan, lo que usan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros garantizar de que lo que vamos a comprar podemos comprar ese 3% sin que nos salga todo el doble de caro? No, por un poco más no pasa nada, pero el doble de caro, o que no lo tengamos y tengamos rotura de stock a mitad de temporada, no tengamos el producto y el cliente final es el que sufre. A ver, en la exposición que he tratado de hacer, trasladaba que el sector agroalimentario de las Islas Baleares está creciendo a un ritmo bueno, más allá de lo que a veces se percibe, está creciendo a un ritmo bueno y el 3% es un porcentaje que, puesto que está calculado en términos de valor de facturación de bebidas y alimentación, sí que estimamos que se podía cumplir y hay determinadas producciones en las que hay producción suficiente como para cumplir ese 3%. No olvidemos que estamos hablando de un 3%, es decir, hay otro 97% de la facturación que no tiene que cumplir ese criterio. Estamos hablando de un 3% de la facturación. Yo creo que sí, vamos, los cálculos que tenemos de producción es que sí que hay para ese 3%. En términos de volumen de facturación. La cuestión que sí que también he trasladado, ya que hay algunos productores, es que evidentemente el sector agrario tiene que también organizarse para mejorar su capacidad de logística y distribución y concentración de oferta, que es clave. Y ahí también hay un reto para el sector primario. Es decir, aquí estamos en una jornada donde prácticamente la totalidad sois del sector turístico y trasladamos unos retos del sector turístico, pero el sector primario, si quiere aprovechar esta norma, también va a tener que hacer sus tareas, también. Y hay que también dar caña por ahí. Hay sectores que se han puesto las pilas muy rápidamente, como el del sector de hortícolas, donde la marca o la asociación Son Payesos, la marca que agrupa las empresas Son Payesos, da una garantía de concentración de oferta, y hay otros que van a tener que hacerlo, en el sector del cordero, en el sector del porcino, en el sector del vacuno de carne, lo van a tener que hacer. Fernando, al hilo de lo que estás comentando ahora, a mí se me ocurren dos cuestiones adicionales que me gustaría que matizarais. Por una parte, tú estabas hablando del cómputo de 3% sobre el total de la factura. Creo que esto podías explicarlo, Rubén, la manera de establecer el cálculo. Y luego, por otra parte, que nosotros cuando estábamos organizando la sesión y hacíamos las previas con vosotros, fuimos muy insistentes en que pudiéramos poner ejemplos prácticos. Entonces, ante la preocupación de, aunque tú has intentado con tus cifras y tu explicación ahora dar una tranquilidad en el sentido de que hay volumen suficiente, podíamos ejemplificar con sumatorio de diferentes tipos de productos que están incluidos dentro de estos sellos y estas marcas, que haciendo un consumo, por ejemplo, y ahora no voy a hablar de los crudos que las hortalizas y las verduras, que está evidentemente claro, pero podíais poner algunos ejemplos prácticos de consumos de suma de varios productos que entrarían ahí para que también nos llevemos una imagen un poco más gráfica. Así que si queréis los dos, y luego Celina tenía también la mano levantada para hacer una pregunta. A ver, por hacer un sumatorio rápido, es decir, hortalizas, verdura y hortalizas en lo que es la campaña de primavera-verano hay mucha producción. Evidentemente, si todo el sector hotelero demandara ese producto, pues seguramente el sector tendría que aumentar la producción, pero de alguna manera es lo que queremos. También es una producción de ciclo corto, donde se pueden planificar las producciones y donde el sector puede ampliar la superficie plantada sin mucha dificultad con respecto a otros, como puede ser los frutos secos, que obviamente necesitan muchos más años para empezar a producir. Pero el sector de hortalizas y verduras está en capacidad de aumentar la producción sobre la que ya tiene, que como se expresaba antes en los datos de ventas de Mercapalma, es bastante en este momento ya.
El sector de la carne de ovino, por supuesto, el sector del vacuno de carne está creciendo también mucho en Baleares, más de lo que pensamos. Lo que pasa es que es verdad que todavía no hay una clasificación de canales dentro de los mataderos como para que pueda estar identificada, pero nosotros como Dirección General estamos trabajando en la clasificación de canales. Es decir, aquí hay un trabajo que estamos ahora en una jornada haciendo con vosotros, pero yo luego por la parte tengo mis guerras en mi Dirección General y, por supuesto, la clasificación de canales de bovino y de ovino en los mataderos es esencial para que se pueda identificar esa carne. Toda la carne que salga de un matadero con un sello de clasificación, en principio os tiene que dar garantía, porque además el matadero es una infraestructura súper controlada de efectos sanitarios y de agricultura, y todo lo que sale de ahí está plenamente garantizado. En ovino y en bovino de carne se puede sumar. En huevos hay suficiente producción para cubrir el 77%, el 47% de la demanda interior. En lácteos también, tanto en queso como en leche. Y, por ejemplo, luego están los vinos, están los aceites. Es decir, yo creo que hay producción como para sumar ese 3%. Y luego está el tema de la pesca, que aporta mucho valor, que toda la pesca realmente se vende dentro de Baleares, y que ahí hay una garantía total de que la pesca es de aquí. Hay sellos en pesca que están ya desarrollados, tanto en Mallorca, mallorquín, como en Menorca, como en Ibiza, Peix Nostrum, que avalan que esa pesca es de aquí, es pescada por lo que son los barcos de Baleares. Las espirituosas también me estaban diciendo por aquí, también suman, y también es un aporte importante y es una parte del volumen de facturación importante. No, como comentaba María José, el cálculo de ese 3% es sobre la facturación, no sobre el total del producto de alimentación que adquiere el establecimiento hotelero, sino es sobre el total de la facturación, lo cual hace también que sea un poco más simple, entre comillas, el poder llegar a esos porcentajes. Digo porque no la vamos a hacer sobre el total del producto, que además es algo que también está reflejado así en la norma, porque se remite al artículo de la elaboración de los planes de circularidad, donde uno de los indicadores es la evolución del producto local que va consumiendo el establecimiento, y por tanto se hace sobre la facturación y no sobre el producto total. Luego, no es quien lo había preguntado antes, había hecho esa reflexión de si la totalidad de la producción o la producción que va evolucionando del sector primario va a ser suficiente o no para satisfacer las necesidades del sector hotelero, y qué pasaría, ¿no?, si hubiese una rotura de esa producción. Y aquí sí que dar tranquilidad. En las negociaciones de la ley quedó muy claro que como Gobierno y ambas consellerías nos comprometimos a que si hubiera algún tipo de dificultad derivado de esa escasez de producción por parte del sector primario, evidentemente nosotros sí que habría que emitir algún tipo de resolución normativa donde dejásemos claro que no habría evidentemente esa responsabilidad por parte del sector hotelero. Por tanto, creo que tampoco vamos a llegar a una situación de absurdo, y por tanto tengamos también la tranquilidad de cuál fue el espíritu a la hora de negociar la norma. Celina. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, porque las aportaciones que se están dando creo que nos van a ayudar bastante, y entiendo que con la guía interpretativa que se publicará también. Sí que me ha quedado la duda de si, es una pregunta para Jeroni, si también para los productores se va a fomentar algún tipo de jornadas o para que ellos sepan la importancia de que en las facturas, en sus documentos, puedan identificar esa información que para el hotelero es muy, muy importante, porque no solo para cumplir el porcentaje, sino para este indicador, ¿no?, que también es obligatorio, que ya están trabajando, que casi muy poquitos hoteleros podrán tenerlo de años anteriores porque no tenían esa trazabilidad en sus programas de compras, pero están trabajando en ello, y muchas veces las dudas son ¿y cómo me aseguro yo? Y tengo que ir detrás, ¿no? Entonces, saber si esa concienciación se va a producir. Y luego también una segunda cuestión, y es en relación a las cartas, la información. Cuando sean productos frescos, no siempre va a ser local, va a depender de si en ese momento el productor tiene o no tiene.
En ese caso, ¿se contempla la posibilidad de que se pueda identificar con una especie de asterisco que siempre que sea viable el producto, las frutas y verduras serán locales? ¿O cómo podemos...? Yo les pregunto como consultora, estamos en consultoría y nos hacen muchas cuestiones y tenemos que contestar muy rigurosamente. Entonces, saber un poquito cómo será esto. Gracias. Vale, yo lo primero que me has preguntado, que nos afecta directamente a nosotros, bueno, yo creo que esta jornada sirve de alguna manera de referencia para saber que desde cooperativas estamos trabajando, porque es un tema que desde el inicio de la modificación de la ley nos preocupa y nos ocupa, porque realmente, yo le he dicho antes, quitado de algunas excepciones, nuestras cooperativas ISACH es producto local. Entonces, pues claro, es importantísimo también que las cooperativas en este caso tengan los protocolos bien definidos y bien afinados por parte de las dos consellerías para garantizar que es producto de aquí, porque se puede dar el caso, como ha comentado antes Aram, que una cooperativa en un momento puntual no tenga producción y tenga que apelar a producción de fuera para seguir vendiendo en sus supermercados, pues que tenga realmente el mecanismo para poder certificar cuando el producto es de aquí. Yo, a ver, no es por defender el sector cooperativo y de la CHACH, pero no tenemos que olvidar que estas empresas son propiedad de los agricultores y lo que menos nos interesa es vender gato por liebre. O sea que lo que nos interesa es que nuestras cooperativas defiendan el producto de aquí. Gracias por la pregunta, porque creo que también es importante. Sí, mira, yo quería complementar lo que ha dicho Jerónima con alguna cuestión. La semana pasada estuve un día en Mercapalma visitando diferentes operadores de Mercapalma. Y los operadores de Mercapalma en este momento, que al final muchos de ellos son distribuidores, comercializadores, están empezando a identificar prácticamente todos, lo vi en prácticamente todos, incluso por el color de la caja, la procedencia del producto. Y estuve en varios de ellos donde pues las cajas de un color eran producto local, las cajas de otro color eran de fuera, las cajas de otro color eran del exterior, es decir, está más incorporado de lo que pensamos esto al propio sistema alimentario. Yo creo que es verdad que falta mucho, como estamos comprobando en esta jornada, pero yo creo que todo el mundo está siendo consciente de que tiene que incorporar elementos para poder identificar estas cuestiones. Y el otro día en Mercapalma, la verdad es que era muy, muy, muy clarito, cuando ibas viendo por los operadores. En un tema, por ejemplo, las patatas, ¿no? Que evidentemente hay producción en Sa Pobla mucha de patata, no da para abastecer todo, pero hay mucha producción en Sa Pobla y hay operadores que venden patata de Sa Pobla o de Muro y patata de fuera. Pero en las facturas de esos operadores las referencias son distintas, porque también creo que incluso el precio será distinto. Por lo tanto, me imagino que un operador que te venda patata te pondrá una referencia de la patata de Sa Pobla, porque además por normativa es obligatorio por la trazabilidad de ese producto y tendrá una referencia con un precio, y la patata de fuera con otra referencia y otro precio, porque además es que normativamente tienen que hacerlo así, si no en la inspección que hagamos como agricultura o como sanidad o como consumo tendrán problemas en otro sentido. Entonces yo creo que estas cosas están más incorporadas de las que pensamos. Quizás el esfuerzo vuestro, que sí que lo entiendo, que es importante, es que a lo mejor vais a tener que pedir más a vuestros distribuidores que os especifiquen el origen del producto. Yo creo que aquí hemos hablado de que hay un tipo de jornadas con los hoteleros y otro tipo de jornadas con los productores que tenemos que hacer y que además tenemos que intensificar. Pero falta una tercera pata, que son los distribuidores. Y que una jornada de este tipo con los distribuidores es fundamental. Precisamente la semana que viene tengo una comida con un grupo de ellos que ya me han pedido a través de Asaja la posibilidad de tener una comida para empezar a hablar de ese tema y es importante. Pero que trasladaros de que ese tipo de cosas que tú estás planteando están más incorporadas de lo que parece a la cadena alimentaria. Estoy pensando, el matadero de Palma claramente tiene la obligación de clasificar los canales de bovino y en la clasificación de los canales de bovino claramente salen la procedencia del animal. El matadero de Palma, el matadero de Felanich,
por supuesto, lo identifica todo. ¿Eh? Bueno, ahí estamos. Gracias. Y perdón, por el tema de las cartas, que era la segunda pregunta, en caso de que... Si podíamos tener un asterisco para que excepcionalmente se había... El tema de la carta decían de poner un asterisco. Pues mirad, pues en el tema de la carta, esto en concreto, que sí que puede ser que hayan productos frescos, sobre todo hortofrutícolas o cárnicos o de pesca, que durante una temporada sí que las tengáis locales y otra no, sí que estaría bien introducirlo, identificarlo de esta manera con el asterisco, dependiendo de la posibilidad, sí, de la capacidad. Correcto. Durante la temporada tienes a veces pescas, igual como pasa con algunos... Sí, correcto. María, gafe el micro. Las cartas tú las tienes elaboradas, o el QR, y por tanto ahí tenemos de alguna manera que pensar, porque es verdad que vosotros estamos intentando distinguir entre producto local, receta tradicional, producto tradicional, y todo es muy ambiguo, porque es verdad que el cliente quiere probar esos productos, pero a veces los elaboras en casa y tenemos que intentar respetar cada parcela y ver de qué manera podemos dar visibilidad. Y en las cartas tenemos que especificar, nadie quiere hacer trampas, pero realmente lo vivimos muchísimo, y esto no va por temporadas, es que en la temporada te pueden cambiar mucho las cosas y todos aquí tenemos experiencia en ello, entonces tenemos que pensar en cómo podemos especificarlo o excepcionarlo en la carta si no lo tienes. Correcto. A ver, al final el espíritu de la norma no es ir a sancionar ni ir a hacer un daño al sector, al contrario, desde vosotros mismos nace también esa sensibilidad por incorporar este producto. Al final se darán estas casuísticas donde quizás sí que pues una herramienta sería marcarlo con un asterisco, dependiendo de disponibilidad. Pero bueno, en este caso la gran mayoría de productos que sí que son, pues como pueden ser vinos, espirituosas, otras marcas de calidad que ya introduces en la carta, eso sí que quedarían bastante claros. Sí que quiero hacer hincapié sobre todo en el tema de los vinos o otros alimentos amparados por marcas de calidad, que cuando indiquéis la procedencia en el menú, ya sean vinos de Mallorca, de Menorca, Ibiza, que por favor os fijéis muy bien en el sector, que realmente tienen ese sello de garantía, ya sea de OP o IGP o cualquier otra marca de calidad, porque sí que, y ahora saliendo un poco de la normativa, pero sí que nos encontramos bastante en nuestra área que hacemos las inspecciones de calidad, que a veces, porque un productor de aquí o un proveedor de aquí os traiga un vino junto con otros que sí que tienen de OP o IGP, pues no acabáis indicando que es de Mallorca o de Menorca o de Ibiza, porque en este caso sí que la normativa lo regula bien claro, que tiene que estar identificado con el sello de IGP o de OP. ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas... Luis Rullán. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada agradecer a Cooperativas Agroalimentarias y a la FEM la organización de estas jornadas. Y quería hacer una pregunta, igual es un poco especial, pero bueno, aquí hay unos cuantos establecimientos que están presentes y sobre todo agroturismos, pequeños turismo interior, turismo rural, que producen algunos productos. En nuestro caso, por ejemplo, son las naranjas y el aceite. Claro, están producidos en nuestra finca y los llevamos a nuestro hotel, pero claro, trazabilidad y todo eso es un poco complicado, porque vamos por cajas. Era para saber a ver cómo lo tendríamos que hacer para poderlo hacer correctamente. Gracias. El tema de los agroturismos y de la producción dentro del agroturismo realmente creo que es bastante sencillo. En principio sí que la normativa te permite identificar el producto que produces dentro de tu propia explotación asociada al agroturismo. Por lo tanto, tenemos que verlo en detalle y me lo apunto como tarea, pero la normativa sí que te permite a ti como agroturismo identificar el producto que has producido dentro de tu propia explotación asociada al agroturismo. Y tú podrías, al ti mismo, certificarte que esas naranjas y ese aceite está producido dentro del agroturismo. Lo veo en detalle, pero no le veo complicación. Te había entendido que eras un agroturismo. Hay agroturismo que eso sí que lo tiene más fácil, pero en nuestro caso somos... Y tenéis naranjas y aceite.
Y esas naranjas y ese aceite y ese huerto tiene un registro de explotación agraria, tiene un código de RIA, que ese RIA está establecido el número de hectáreas, el margen bruto total, las UTAs, es decir, toda la nomenclatura que yo utilizo habitualmente que me indica cuánta producción hay de una explotación. Y esos márgenes a mí me permiten calcular que de una explotación de tantas hectáreas produce tantas naranjas. Es decir, esas cosas desde agricultura las tenemos manidas y son habituales en nosotros. Es decir, el cálculo de márgenes brutos por hectárea está establecido y me permite a mí saber que si al final tú tienes 2 hectáreas de naranja, pues vas a aportar tanto al hotel y a mí me va a parecer normal y tú te las puedes a ti mismo certificar como explotación agraria. No le veo problema, ¿eh? Yo quería introducir una reflexión al hilo de lo que estáis preguntando y creo que también esto va para el sector agrario, ¿eh? A ver, de alguna manera, evidentemente, como sector turístico necesitáis seguridad, evidentemente, y entonces estamos implementando una norma. Al final vais a exigir a vuestros proveedores una serie de identificaciones, una identificación del producto que os están vendiendo para que vosotros tenéis la garantía de que eso es producto local. Y al final se va a producir un hecho en el sector primario que también, para mí también es positivo, y es que esa parte del sector primario que os pueda responder de la mejor manera posible y de la forma más segura posible es la que al final va a salir beneficiada de esta norma. Y a mí como director general me interesa eso también, ¿eh? Me interesa también que el sector agrario, el sector primario, también sea capaz de responder con seguridad a lo que vosotros le estáis demandando. Es decir, por eso en mi intervención hablaba de que de alguna manera os vais a convertir en prescriptores del propio sector, porque de alguna manera vuestra exigencia va a obligar también al sector primario a responderos con fiabilidad en lo que os está diciendo. Y al final aquel que sea capaz de responderos con mayor fiabilidad, pues se va a ver beneficiado de la norma y los que no, no. Y así es la vida, ¿eh? Entonces, creo que eso también es una oportunidad. No sé si... hay una pregunta. Aquí antes. Jaume Ordinas. Hola. Quiero hacer 2 preguntas porque tengo 2 dudas. Una es, usted ha dicho que todo lo que es producto ecológico ya entra y se contempla como producto local. Entiendo que si la procedencia del producto ecológico no es balear, no debería de entrar. ¿Correcto? Vale. ¿Cómo que da igual? Vamos a ver. Lo que hemos adoptado como principio, y yo creo que eso es importante, es decir, todo aquello que tiene el producto ecológico en este momento, tal y como está la norma, hemos considerado que responde a los objetivos de la ley. Y los objetivos de la ley no podemos olvidar que es los de la circularidad y sostenibilidad del sector turístico. Por lo tanto, hemos hecho la ficción de que el sello de garantía de producción ecológica contribuye a los objetivos de la ley, que es el de la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso está de esa manera y no creo que en este momento ni el sector turístico ni el sector primario nos debamos meter en ese berenjenal, honestamente, ¿eh? Es un sello amparado por normativa europea que cumple los estándares de producción sostenible y ecológica y responde a los objetivos de la ley. Discrepo totalmente de usted. Nosotros como empresa certificada en estrategia de economía circular va totalmente en contra de nuestra estrategia y así como está implantado, porque el transporte y la contaminación que yo tengo que traer de Costa Rica un producto ecológico o traerlo de aquí y que esto aún ayude al producto local, sinceramente, sí, creo que es totalmente desorbitado y va en contra de nuestra certificación de estrategia de economía circular. Por lo tanto, ahí hay un conflicto grave e interpretación totalmente opuesta. Mira, yo conozco vuestra estrategia y hemos hablado muchas veces con CBPAE sobre el sello de producto ecológico local. Si el sello de producto ecológico local se llegara a desarrollar, estaríamos en otro escenario posible, pero en este momento la realidad es que el sello de producción ecológica local que se plantea no existe, el que existe es de producción ecológica, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, conozco la estrategia vuestra y la hemos hablado muchas veces, pero en este momento es que el sello como tal no existe, es decir, lo que existe es producción ecológica. Totalmente de acuerdo, pero la producción ecológica entiendo que el producto local es porque es procedencia local o de Baleares. La procedencia claramente no es de Baleares, por lo tanto
quiero hacer esta aportación, sé cómo está, lo voy a contemplar así, pero totalmente de acuerdo en que para mí no tiene ni pies ni cabeza, es mi opinión y quiero reflejarla y dejarla aquí dentro, que está el sector Horeca y el agrario. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, después de muchísimos años de hacer trazabilidad y ir a buscar, porque potenciamos muchísimo el producto local, con mi experiencia, desde el año 2015, me he encontrado en que efectivamente lo que es cooperativa es muy claro y muy fácil, porque al final los propietarios de la cooperativa son payeses, entonces fantástico. Está claro que cuando haces una marca tipo Son Pellosos, en el cual yo participé y enfoqué que tenemos que crear una marca para tener una confianza y una trazabilidad, pero luego me encuentro que hay dos variables. La variable, una cosa es la procedencia, y la otra es la comercialización. No hay ninguna etiqueta, vayamos a etiquetas, el responsable de este producto es el comercializador. Pero el comercializador puede comprar el producto donde quiera, lo puede envasar y él es el responsable, que es el comercializador. Por lo tanto, ahí ya no estamos hablando otra vez de procedencia, hablamos de comercializador. ¿Y dónde pone? Origen. Hay gente que pone las etiquetas origen y otros no. Pero origen, España. ¿España de dónde? ¿Sabes? Entonces, claro, es que estamos jugando y una total ambigüedad y al final, ¿a qué juegas? ¿A confianza? ¿Tengo confianza? No. Y yo he tenido que hacer inspecciones. Hablando de Mercapalma, te dicen que sí, vas a la finca, buscas y la mayoría no tienen Global Cap, que es la trazabilidad del producto. Voy a la finca y evidentemente en esta finca no se hace lo que se dice. Por lo tanto, señores, hay gente que tiene buena intención, pero hay gente que no tiene buena intención. Y hay distribuidores que compran, no saben ni qué compran, y lo que tienen que hacer es transportar, coger el producto y llevarlo a otro sitio. Por lo tanto, hay mucho trabajo en la trazabilidad para saber la procedencia real de los productos. Es mi opinión y mi experiencia. Mira, se ha adelantado una cosa que yo quería comentar y que comparto totalmente, y tú lo has dicho. La garantía de las cooperativas es evidente. La seriedad del hotelero, el restaurador, de que quiere en su establecimiento producto local, tampoco es indudable. Tú has hablado de esta reunión de la distribución. Es ahí donde tenemos el peligro, Fernando. O sea que, clarísimo, esta gente va a ser la encargada de no dar gato por liebre. Y esto, pues en estas islas, y no quiero menospreciar a nadie, hemos visto la trayectoria que hemos llevado en Mercapalma, sin ir más lejos. Con lo cual yo sí que creo, y ahora que está la Consellería de Turismo y Agricultura, que creo que esta reunión que vais a tener con los distribuidores, que creo que también tiene que estar turismo, hay que dejarle las reglas claras, claras, porque si no va a repercutir en nuestro sector y en los hoteleros. Y esto a nosotros como sector siempre nos ha preocupado muchísimo, este gato por liebre que llega aquí. Mira, nosotros es decir, el tema de distribución evidentemente hay que abordarlo, es el eslabón que está entre las dos partes, entre el sector primario y el sector turístico, y hay que abordarlo. Una de las cosas que nosotros hemos empezado a hacer durante estos años y que ha dado resultado en algunos casos es cuando hay dudas respecto a la procedencia de algún producto, sobre todo cuando nos hemos relacionado con la gran distribución y ha habido procedimientos de inspección y demás en la gran distribución, es la posibilidad siempre de que la distribución traslade la responsabilidad al distribuidor. Es decir, cuando la distribución no está segura de que el producto que le está vendiendo el distribuidor es local, el que tiene que firmar el compromiso de que ese producto es local es el distribuidor, y en los procedimientos de inspección, en esos casos, en el de las grandes distribuidoras, acaban en el distribuidor, no en la comercializadora, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que como en todo hay distribuidores que están tratando de hacer bien las cosas y otros que no. Es cierto que hay que trabajar ese espacio, pero también nosotros en todos estos años hemos ido dando pasos para que cuando hay dudas se traslade la responsabilidad al distribuidor, y eso está funcionando, No os voy a dar datos de procesos de procedimientos de control y de inspección y de sanción, pero sí da resultados también. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que es importante lo que tú has mencionado antes, de que
vamos en retraso y esta jornada no hace más que resaltarlo por todos los comentarios que van saliendo. Yo creo que el tema que ha comentado Jaime del tema del producto ecológico es un tema conflictivo que tendremos que valorar. Entiendo que vosotros, tú lo has dicho muy bien, cómo pensáis vosotros, pero es verdad que no tenemos que ser contradictorios. Si queremos ser circulares y si la sostenibilidad es lo que nos va a guiar en esta comunidad autónoma, tenemos que ser serios y rigurosos con los temas. Igual como estáis diciendo que se va a aumentar tanto la producción porque vamos a ser tractores, etcétera, etcétera, tenemos que pensar que en esta comunidad autónoma las toneladas de agua que se pierden en nuestras canalizaciones, y me sabe mal recordarlo, pero es que es un pecado y literalmente se gastan más en las canalizaciones que lo que gastamos con todos los visitantes que tenemos en una temporada. Entonces, tenemos que ser serios, tenemos que hacer los deberes, arreglar la casa, el mantenimiento de la casa, antes de ser tan ambiciosos. Entonces, hay que trabajar muy bien esa guía de buenas prácticas. Creo que todos aquí tenemos intención de crecer y ser mejores. Esto lo hemos visto aquí en esta jornada, pero hay que ir con mucho cuidado. Todavía hay unos temas ahí que tendremos que reunirnos para ver cómo podemos mejorarlos. Y el tema de las cooperativas, si no recuerdo mal en la presentación, era un 49%. Que ese 51%, que entiendo que está más atomizado, ¿cómo habrá que trabajar con ese 51%? Porque, claro, la producción parece que está garantizada, pero ese 51%, ¿dónde está? O sea, no estamos trabajando con ellos y también nos preocupa mucho. Entonces, podemos ser optimistas, constructivos, querer hacerlo, pero hay muchos deberes todavía y esto empezará a ser obligatorio, en teoría, a partir de julio. Nosotros, los que tenemos abiertos desde enero, ya llevamos unos cuantos meses trabajando, un poquito a ciegas, los que lo intentamos el año pasado, por tanto, está clarísimo que no estamos preparados, ¿no?, para saber ni siquiera cómo computar y todos los temas y dudas que han salido en esta jornada. Entonces, tendremos que tener otras jornadas o trabajarlo muy internamente. Y muchas gracias, Rubén, por hablar de esa flexibilización o por lo menos de que todavía hay que dar muchos más pasos para poder aclarar más estos temas. Gracias. No sé si en el sector compras hay más preguntas, porque si no, el sector jurídico tiene aquí que quieren hacer dos intervenciones, Fernando y José Janer. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente quería perdón, es que va contigo, Rubén. Te ha visto venir. Muy bien. No, bueno, es muy sencillo porque en cualquier caso en tu intervención has dejado claro la problemática de la definición por parte de la norma en cuanto a las materias primas esenciales, que a mí me preocupa por la indefinición que plantea. Por la indefinición que plantea por un lado y por la taxatividad de la literalidad del artículo, ¿no?, que establece directamente que los productos locales serán los que tengan sus materias primas esenciales producidas en Baleares, ¿no? Materia prima esencial, si volvemos, pongo por poner un ejemplo, y que antes se hablaba, ¿no?, cuando hablábamos de las ensaimadas, si cogemos la receta de la ensaimada, bueno, pues entendemos que tiene harina, agua, huevos, manteca de cerdo, sal y azúcar, y me planteo cuál de ellos no es esencial para quitarlo y no me cuadra la historia, me saldría otra cosa. Entonces, creo que esa definición, ¿no?, o sea, esa materia prima esencial es demasiado genérica, ¿no? Quizás se podrían buscar otras soluciones que no tuvieran que ver o que no contemplaran la materia prima esencial o la materia prima primaria, sino simplemente porcentajes de materia prima local, ¿no? O un sistema de valor añadido en función del valor final del producto, que tendría que ser superior a la suma de las materias primas que no sean del territorio, ¿no?, por poner un ejemplo. Creo que todo esto, de todas formas, entiendo que tenéis intención de trabajarlo en una mesa de trabajo posterior y tendremos la posibilidad de debatirlo. Y luego, por otro lado, en cuanto al tema de la distribución y el tema de la acreditación de la trazabilidad y
y del origen, ¿no?, de los productos que los hoteleros van a tener que adquirir. Me da la sensación todo, y hablo desde un punto de vista jurídico, de que se habla demasiado de buenas voluntades, ¿no? Bueno, y no os preocupéis porque lo van a hacer bien seguro, y vamos a tal... Bueno, me provoca desde un punto de vista jurídico mucha inseguridad. O sea, creo que para que las cosas se hagan bien tienen que estar determinadas y puestas negro sobre blanco en una norma, ¿no? No tanto en una guía que no tiene esa capacidad de obligar, sino realmente en una norma en donde se especifique de forma clara qué es lo que tiene que poner y donde se especifique qué consecuencias tiene el no ponerlo, ¿no? Y me gustaría que también se trabajara un poco en esta línea. Por mi parte no hay mucho más. No sé si José querías o queríais decir algo. No, yo, a ver, totalmente de acuerdo contigo en la primera valoración que has hecho del concepto de materia prima esencial. Y bueno, yo creo que conceptos jurídicos indeterminados hay en todas las normas y a veces también pues se indican con... Bueno, pues tiene un porqué introducirlos, ¿no? Que quizás puede ser más garantista de lo que nos pensamos, ¿no? Si introducimos otro tipo de conceptos que yo creo que después pueden generar un mayor perjuicio, lo diré así, ¿no? Porque ahora he comentado con Alan si a lo mejor interpretar ese concepto como materia primaria o no, o ingrediente primario, claro, el ingrediente primario dice pues mínimo un 50%. Habrá ocasiones para productos que funcionará y habrá para productos que a lo mejor ese 50% no funcionará. Es el caso que has puesto, ¿no? de la ensaimada, el ejemplo de la ensaimada. Si faltan unos productos clave, ¿puedo producir una ensaimada? Yo como hijo de cocinero sé que no. Entonces, claro, si el resto de productos no cumplen ese 50%, bueno, yo creo que se pone un concepto jurídico indeterminado para buscar ahora una interpretación que yo creo que tiene que ser flexible, que facilite la aplicación de la norma. Y por eso yo creo que es importante, y aquí sí que os pediríamos un favor, en este caso la administración al sector, de que nos... creo que todos tenéis a la federación disponible o a cada una de las consellerías y de los consells para que canalicéis, en el caso del sector hotelero a través de la federación y en el caso del sector primario, pues tenéis aquí también a las cooperativas, todas las dudas que tengáis sobre supuestos concretos, se las transmitís, nos las harán llegar a nosotros, a los consells, para que podamos trabajar nosotros con supuestos muy concretos y ver qué definición le damos. Pero yo sí que soy partidario de que ahora mismo no podemos dar una definición de si tiene que ser más de un 50%, un 60% o un 70%. Porque como no tengo todos los supuestos, ni los tendremos, pero creo que podemos tener un abanico amplio, pues yo creo que no seré tan osado de decir que es esa materia prima esencial y estoy seguro que los compañeros de Agricultura estarán de acuerdo conmigo también. Y luego en la referencia a qué se debe incluir, ¿no? En esa factura, en ese documento mercantil que puedan intercambiar entre el sector, el establecimiento y el distribuidor. Es cierto que lo podíamos haber incluido en el artículo 102 bis directamente y no hubiese habido a lo mejor ningún tipo de problema, y también clarificar qué es lo que se tendría que indicar, que también si nos ponemos a revisar todas las normas que se han ido promulgando por todos los gobiernos siempre se podrían mejorar, pero yo sí que estoy convencido, y hablaré desde un punto de vista jurídico como Rubén, no como Gobén, sino desde un punto de vista más personal como jurista, como persona que ha intervenido en la redacción de la norma. Si yo lo pongo en el 102 bis en consonancia con el 102, el apartado B, claro, yo tengo que hacer una interpretación sistemática de la norma y teleológica. Por tanto, ¿cuál es la finalidad de la norma y qué es lo que se está introduciendo en el resto de preceptos? Por tanto, yo sí que estoy plenamente convencido de que la responsabilidad de indicar que el producto tiene un origen local a efectos de dar cumplimiento a esta norma es del proveedor, en este caso, del distribuidor de ese producto o de esa mercancía. Por tanto, creo,
Si yo hiciese una inspección, me atrevo a decir que en este caso no levantaría una nota de infracción. Y no me quiero meter en las competencias de los compañeros y las compañeras de la inspección del Consell de Mallorca, pero yo en este caso creo que nos estaría en disposición de levantar una nota de infracción al establecimiento hotelero. Y vamos con una última pregunta para respetar el tiempo de parte de José Janer, y luego haremos unas breves conclusiones y cerramos la sesión y pasaremos al coffee break. Vale, pues muchas gracias. Y muchas gracias por la jornada, porque realmente yo tengo una pregunta y una petición. Me quedo con la idea de que la producción va a más. El director general de Agricultura, Ganadería y Pesca lo ha dicho así, pero también ha dicho que la producción local no cubre la demanda interior, ¿no? Y es verdad que se ha repetido y hemos hablado de las roturas de stock, pero bueno, me sigue preocupando porque a mí la pregunta sería si se plantean o se van a plantear o se tienen previsto plantear políticas por parte del Gobierno que faciliten que productores que hoy en día no lo son puedan serlo, transformación de suelos, incentivar determinados productos que quizá he visto, por ejemplo, que el ovino iba en un crecimiento muy exponencial, pero igual otros productos no. Entonces es ahí la administración donde tendría que ayudar con esas políticas a que realmente haya una evolución, porque también me preocupa que la mayoría de los hoteles que nosotros gestionamos, por ejemplo, bueno, no gestionamos ningún 3 estrellas y por lo tanto todos son 4 o más. ¿Qué sucede? Ahí ya estamos en un 4%. En este momento no sé cuántas explotaciones de 4 estrellas o más hay en Baleares, pero me atrevería a decir que son más de la mitad. Entonces ahí estamos en necesidades mucho mayores que las que aparentemente la ley en lo básico prevé. Esto es la pregunta, ¿qué políticas podrían o se prevé que puedan desarrollarse? Y en cuanto a petición, pues va un poco en la misma. A mí me llama mucho la atención estas jornadas, sobre todo por el título, y enseguida me apunté porque vi cooperación entre el sector hotelero y agroalimentario. Yo creo que somos dos sectores acostumbrados a vivir y subsistir y crecer de una manera muy independiente. Los hoteleros, en particular, nos solemos resolver los problemas nosotros mismos. De hecho, algunas gestoras hoteleras y propietarias ya tienen sus propios huertos y, por ejemplo, nosotros también lo planteamos así. Y entonces la cooperación me parece muy interesante. Por lo tanto, la petición sería, como decía María, que realmente haya una colaboración y haya una cooperación que la promueva, por favor, la administración pública, porque realmente, si no, cada uno haremos la guerra por nuestra parte. Que no es una amenaza, sino que es un riesgo. Por tanto, bueno, invito a que, por favor, lo tomen en consideración, porque esto es muy, muy ambicioso. Podemos ser realmente una comunidad autónoma muy puntera, pero hay muchos deberes, como decía María, muchos. Gracias. Muchas gracias por la consideración y por la pregunta y de aclarar. Bueno, realmente el trabajo mío del día a día es precisamente ese, el de apoyar la promoción de la producción y la organización de la producción. Es a lo que nos dedicamos la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y luego hay otras cosas dentro de la Consellería, pero fundamentalmente el trabajo cotidiano es apoyar la producción, y ahí tenemos innumerables políticas y medidas para en cada uno de los sectores favorecer ese aumento de la producción. Recién hace un par de semanas presentamos el Plan Estratégico de la Ganadería de las Islas Baleares en una proyección de 5 años con unas medidas en cada uno de los subsectores ganaderos. El Plan Regional de la Patata también lo tenemos, el Plan de Reestructuración de Frutos Secos. La propia experiencia de Son Payesos nace del trabajo también conjunto de la Consellería de Agricultura con el sector para aglutinar oferta. Las medidas de incorporación de jóvenes agricultores, que están siendo realmente un éxito durante la legislatura. Se ha triplicado el porcentaje que nosotros habíamos previsto para el periodo. Pensábamos 250 y ya vamos por más de 700 jóvenes incorporados. Es decir, ese es el trabajo diario mío, no tanto este. Evidentemente es un sector que también sufre mucho, tiene muchos problemas y está muy sujeto a los avatares climáticos y otras muchas consideraciones. Pero yo creo que, bueno, que se ha establecido un trabajo conjunto positivo, también de colaboración conjunta, de articulación de estrategias, que está dando resultado, en unos sectores más que en otros, pero ahí estamos.
Bueno, pues llegados a este punto, voy a hacer un pequeño resumen, algunas conclusiones de lo que hemos hablado esta mañana, para que nos quede bien definida la hoja de ruta que tenemos a partir de hoy. Hemos concluido que tenemos producto suficiente y que va increciendo con el sumatorio de diferentes productos y sellos y diferentes variables identificados a través de todas estas marcas. Tenemos una garantía de calidad a través de cooperativas con ese 49% y hay que seguir trabajando en ese 51% restante que apuntaba María. Hay un trabajo ingente que hacer con el tema de distribución para que nosotros tengamos esa seguridad jurídica y perfectamente definido cómo podemos hacer ese registro para dar ese cumplimiento normativo, y entendemos que vais a continuar con una sesión similar a la de hoy, como nos apuntaba Fernando. También tenemos un canal informativo, que es esa página web que nos habéis citado del Instituto de Calidad Alimentaria, en el cual aparecen detalladas todas esas tipologías, esas denominaciones. Incluso si pincháis dentro podéis ver que en cada uno de los productos aparecen detallados y las marcas. Creo que es muy práctico. Que vamos a trabajar y desarrollar conjuntamente en esa guía y en resolver todas estas dudas que han quedado sobre la mesa, y que las organizaciones vamos a ser los canales para vehicular todas estas consultas, todas esas casuísticas y todas estas dudas operativas que todavía se nos pueden plantear. Y por último, que la Federación seguiremos impulsando con convicción y con el rigor que nos caracteriza esta iniciativa, y creo que las palabras claves que resumen todo lo que hemos hecho esta mañana es cooperación, escucha activa, para que trabajemos juntos y avancemos en este camino, en una progresión en positivo, sobre todo hacia esta sostenibilidad y esa búsqueda de la diferenciación, y que este trabajo lo tenemos que hacer con una base de confianza y sobre todo con coherencia. Muchas gracias. Y aquí fuera tenemos preparado este coffee break maravilloso con el producto agroalimentario y ese trabajo que nos ha hecho el chef y su equipo. Así que vamos a disfrutarlo.